Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, pues estar aquí en una emisión más de Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues como siempre le doy la bienvenida a este espacio que pues nos encanta estar cada lunes, arrancar la semana con las reflexiones de nuestras analistas. Es muy importante porque nos permite precisamente mirar el panorama de lo que estamos enfrentando en nuestro país día a día. Así que gracias por acompañarnos hoy, lunes 4 de agosto del 2025. Pues se nos ha ido rapidísimo el tiempo, así que les recuerdo, para que se comunique con nosotras, les recuerdo nuestras vías de contacto. El número en cabina es 5535-0847-61. También les recuerdo que nos puede encontrar a través de las diferentes redes sociales como CIMAC Noticias y usando los hashtags CIMAC Radio y el otro hashtag Periodismo Feminista, pues nos puede hacer llegar sus comentarios, sus opiniones sobre los programas que aquí estamos abordando con nuestras analistas. Recordarle también que puede escuchar la retransmisión todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 de FM en la estación en esa radio y pues agradecer y saludar como siempre a las estaciones hermanas que se suman. Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Saludos a la audiencia de Radio Monarca y también saludos a la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México. Saludos también a la audiencia, a los equipos de estas radios hermanas. Y bueno, usted sabe que recientemente se dio a conocer la encuesta de ingresos. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Cómo están los hogares? ¿Qué nos va a implicar esto a las mujeres? Pues es parte de lo que vamos a estar analizando el día de hoy precisamente con nuestras analistas. Imelda Marrufo, buenos días. Angélica de la Peña, buenos días. Nos hará falta Marta Tagle, pero bueno, pues ella tiene una reunión a la cual no pudo esquivar, así que vamos a arrancar, mi querida Imelda. Buenos días. ¿Qué hay que decir sobre esta encuesta de ingresos de hogares? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quienes nos escuchen y nos vean. Y por supuesto, saludarte a ti, a todas las compañeras de CIMAC, a Angélica de la Peña, que está aquí con nosotras, y por supuesto a quienes nos siguen en las diferentes estaciones de radio y por supuesto a través de las redes sociales, invitándolas como siempre para que compartan. Efectivamente, Lucía, se acaba de publicar el 30 de julio pasado la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, el conocido como el INEC. Y esta encuesta, Lucía, comentarles que es muy importante, que se realiza desde el 2016, cada 2 años. Se realiza esta encuesta y nos da información muy importante sobre los ingresos, pero también sobre los gastos de los hogares, Lucía. Y aunque nos queremos centrar en cuanto a las brechas salariales y de género en este programa, yo quisiera comentarte algunas cuestiones como generales, digamos, como para abrir un poquito el programa y decir que en relación con los datos que nos proporciona esta encuesta, se refleja, digamos, un incremento salarial respecto de hace 2 años, ¿no? Los datos proporcionados en la encuesta son de 2024, pero publicados este 2025, y hay un pequeño, digamos, hay un incremento interesante respecto de el 2022. Sin embargo, Lucía, es muy importante para quienes nos siguen, nos escuchan, poder entender cómo, digamos, y cómo podemos traducir esta encuesta. Esta encuesta se divide, digamos, en 10 grandes grupos a nivel de las personas que menos ingresos o grupos de población, Lucía, personas que menos ingresos tienen hasta, digamos, las personas que mayores ingresos tienen, ¿no? Digamos que son conocidos por 10 grupos de población
Y aquí me parece importante hacer esa anotación para poder entender que se mide de esta manera para entender la desigualdad y comentarte que, Lucía, de entrada es importante destacar, como para abrir boca, que el 34%, digamos, las mujeres hoy en día percibimos el 34% menos que los hombres que tienen más ingresos que nosotras. Eso es muy importante comentarlo, ¿no? Y esto nos abre un panorama muy importante. Ahora bien, Lucía, además de que los hombres ganan digamos, el dinero, este ingreso en porcentaje, ¿no? Ahorita seguramente Angélica nos dirá algunos datos específicos, pero va impactando, Lucía, también si somos madres o no y cuál es la cantidad de hijos. Es decir, impacta en cuanto a la percepción salarial, en cuanto al gasto y a qué dedicamos las mujeres, Lucía, más del recurso que percibimos, ¿vale? Entonces me parece que eso sería importante poderlo un poquito ir desglosando en este programa, porque me parece que aquí nos da datos importantes. Decir también que la encuesta refleja también, Lucía, si son más, digamos, quiénes ganan más, en qué estados, en qué entidades, qué grupos de edad, Lucía, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, si son mujeres de 30 a 40 años, bueno, hay grupos de edad muy, muy claros, cuál es el recurso que reciben y a medida de que las mujeres tenemos más edad, Lucía, vamos ganando menos, ¿no? Vamos Cla- ganando menos. Entonces, bueno, ese es un poquito el panorama, y bueno, lo que yo quisiera como para ir empezando. y qué importante lo que estás señalando, Imelda, porque, a ver, si lo contextualizamos en la política de gobierno que tendría que desarrollarse, estos datos que tú nos comentas son muy importantes porque de lo que hasta hoy ha anunciado la secretaria de las mujeres y la presidenta en términos de acciones, nada de esto está colocado en cómo cerrar, por ejemplo, las brechas de desigualdad en términos salariales, en términos de ingresos. Esto que tú señalas, 34% de ingreso menor en las mujeres en comparación con los hombres, y esto hay que decirlo, Imelda, porque es muy importante, de que esos ingresos son comparativos en términos de tipo de empleos, de responsabilidades, de tareas que están haciendo mujeres y hombres, y que no son empleos distintos, es decir, no es un gerente contra una cajera, por decir algo, sino que son símiles las tareas que se están haciendo y que lo que está demostrando esta encuesta es la brecha de desigualdad que permanece en términos de ingresos entre mujeres y hombres. Y ya lo decías tú, si a ese ingreso le vamos sumando condiciones y situaciones de las mujeres, esto se va a ir ampliando. En días pasados teníamos una entrevista con un colectivo de feminista, de organizaciones por una política fiscal feminista, y ellas señalaban precisamente cómo no hay una política fiscal que reconozca estas brechas de desigualdad para que puedan cerrar precisamente las desigualdades. Y entre los elementos que están en esta encuesta, me llama la atención uno, Imelda, que tiene que ver con los cuidados, porque no solamente se percibe menos ingreso las mujeres, sino que de acuerdo con esta encuesta lo que señala es que las mujeres asumieron una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerados en 2024, destinando en promedio 10.6 horas semanales más que los hombres al cuidado de personas que requieren atención eh, que tiene que ver en comparación con el 2022. Y esto, Imelda, te habla pues de los retos que se enfrentan y quise traer el tema de cuidados porque ya en una semana estará aquí la conferencia regional sobre la mujer y uno de los temas centrales es la sociedad de cuidados. Entonces, con toda esta información, ¿qué tendría que estar ocurriendo en el gobierno, mi querida Imelda, para ir cerrando precisamente estas brechas de desigualdad? Sí, por supuesto, Lucía. Comentarte que además de esto, depende, digamos, si eres del grupo digamos, organizado o pensado desde la encuesta,
de los grupos, digamos, del decil 1, quiere decir que el grupo que menos, de que menos recursos percibe, o de los hogares más pobres. ¿Esto qué quiere decir, Lucía? Que además hay que decir, ¿verdad? Que el grupo 10, categorizado de esta manera, técnicamente identificado como decil 10, que es el grupo 10, percibe 14 veces más ingresos, digamos, en los hogares que los grupos Ricos, que menos tienen de edad, que las que son los mujeres más que menos ricos, tienen. ¿no? Los grupos. Es correcto. Entonces, Es correcto, Lucía. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque además, siguiendo un poco lo que tú comentas, efectivamente, Lucía, los grupos, digamos, las mujeres que menos, digamos, que están en una condición de mayor pobreza, además gastan, Lucía, o sea, digamos, en más del 50% de su ingreso, del recurso, de lo que perciben en alimentos, en comida. Y para ellas, Lucía, además, el hecho de que aún y que sea el grupo que se refleja con un incremento en cuanto a la cuestión del ingreso, lo cierto, Lucía, es que el tema de la salud y de los cuidados merma considerablemente respecto de ese ingreso. Esto significa que a pesar, Lucía, de que hay un reporte y lo vamos a ver mucho en estos días, que digamos, se congratula por este incremento, digamos, en los recursos de estos lugares más pobres, lo cierto es que son los hogares que viven al día, para los cuales no les alcanza más, porque si consideramos que hay desabasto en medicamentos, Lucia, en una serie de servicios de salud, pues tienen que acudir en muchas ocasiones a los servicios privados. claro, y ahí hay todo un gasto, como bien lo señalas, que ya se venía reportando desde hace años, Imelda, tú recordarás, que es el famoso gasto de bolsillos, el desabasto en términos de medicamentos, de atención médica, ha sido muy grande en el país y hoy lo tenemos, digamos, en una manera alarmante porque hasta el paracetamol que uno podría decir es antes te daban paracetamol, ahora ni siquiera hay paracetamol en muchas de las clínicas de la Seguridad Social, ya sea Secretaría de Salud o aquellos que tienen IMSS o ISSSTE, pues están enfrentando precisamente una mayor carga para poder subsanar lo que el sistema no les está dando. Y esto que tú lo reportas es muy importante si consideramos que más o menos el 20% de los hogares en México están encabezados por mujeres. Entonces, la carga sobre ellas, menos salario, más carga de cuidados, más presión sobre ellas, es decir, es parte de estas condiciones de desigualdad que no se resuelven con la cartilla, perdón, que no se resuelve con las abogadas, que no se resuelve, que sí, sin duda es una parte importante, pero la política de igualdad no se puede reducir a eso, como bien lo señalaban ustedes en la ocasión pasada. Vamos a ir un corte de estación. Estamos analizando precisamente la encuesta nacional de ingresos en los hogares aquí en nuestro país y los impactos que tiene en las mujeres. No se vaya, volvemos. De regreso, lo que escuchamos fue Paren la bulla de la perla, así que también ya saben, aquí estamos no solamente haciendo un análisis, sino también proponiendo algunas alternativas musicales. Saludos a tía Car, que ya nos está viendo, esperemos que pronto se sume el resto de quienes nos acompañan. Y bueno, recordar nuestros números telefónicos 5535084761. También en las redes sociales de CIMAC Noticias nos puede encontrar. Recuerde que puede usar los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista para hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones. Recordarles también que todos los jueves a las 11 de la mañana, pues podrá escuchar, si no tiene oportunidad de escucharnos el día de hoy de manera completa, pues la retransmisión en la frecuencia de 97.3 de FM, que es en esa radio. Y como siempre, pues saludar a Radio Monarca, su audiencia, Radio Monarca 106.7 de FM, que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también a la audiencia y al equipo de Radio Joco
106.9 de FM, que está en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Saludos a ambas estaciones hermanas que están retransmitiendo simultáneamente, más bien transmitiendo simultáneamente en estos momentos. Mi querida Imelda, ya decíamos, este tipo de información que nos está arrojando esta encuesta, que es muy importante para analizar el diagnóstico de estas brechas, de estas desigualdades, de estos retos que enfrentamos las mujeres, tendría que ser una guía para desarrollar una política de igualdad que va más allá de lo que ustedes ya señalaban hace una semana, de ocurrencias, de anuncios que no terminan de perfilar lo que tendría que ser una política de igualdad, mi querida Imelda. ¿Qué otro elemento trae esta encuesta que no hay que olvidar? Sí, Lucia, bueno, como recapitulando un poquito, decíamos que los hombres ganan en promedio el 34 por ciento más que nosotras, eso y es un dato que acabamos de decir, pero además, Lucia, un dato importante tiene que ver con, digamos, según la brecha se incrementa, digamos, también dependiendo de la situación profesional o educación profesional. Por ejemplo, decirte en este sentido que, fíjate, tratándose de mujeres profesionistas y de hombres profesionistas, ¿verdad? La brecha es 33.7%, es decir, los hombres siguen ganando más. En el caso, digamos, de la educación primaria, la brecha se incrementa en un 39.3%, Lucía, y como decía también en el impacto de las hijas e hijos en el hogar. Aquí me parece importante decir lo que ya anunciaba por grupo de edad. Fíjate, Lucía, que en el caso de las mujeres, digamos, menores de 16 años, ganan 69 centavos, Lucía, por peso masculino, es decir, 30.9%, pero en el caso de las mujeres mayores de 60 años, son 44.5% la diferencia, digamos, de brecha salarial respecto de los hombres, que era lo que te comentaba hace unos minutos. Y que es brutal esto que estás señalando, es decir, las jóvenes que pueden estar terminando su carrera, que están iniciando su vida laboral, arrancan ya desde el inicio en su vida profesional con un reto mayor en términos de desigualdad. De ahí que los programas, estos programas que anuncian desde el gobierno, como la de Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas Rita Cetina, etcétera, no tienen esta mirada de género, es decir, no tienen en conciencia cómo cerrar esas brechas de desigualdad que podría ser incrementando el monto de beca para ellas, precisamente reconociendo las desigualdades. Y el otro dato que tú das, que es de las mujeres mayores de 60 años, la brecha es escalofriante por esto, porque ellas solamente van a recibir 3,000 pesos, 6,000 pesos, ya no sé en cuánto está la beca de 50, 60 años y más, ¿no? Estas becas que se han anunciado, que realmente lo que funcionan es para el día a día, como tú lo señalabas, la sobrevivencia. Y con esto no se cierran las brechas de desigualdades, porque las mujeres entran a los 60 años o entramos a los 60 años con muchos más retos de salud en términos de requerimientos médicos, de aparatos, de etcétera, de compañía, que no se suele tener, mi querida Imelda. Sí, así es, Lucía. Y bueno, pues comentar para, en términos, digamos, de dinero, de cuánto estamos hablando el porcentaje, pues que los hombres ganan en promedio arriba de 12,000 pesos y las mujeres abajo de 8,000 pesos. Hace una diferencia de más de 4,000 pesos en promedio, pero que como ya dijimos, Lucía, hay un empobrecimiento, sobre todo por una serie de condiciones distintas, como lo mencionaba. Ahora sí sumamos a las mujeres que están en espacios rurales en condiciones de desigualdad, como otras desigualdades que tiene que ver con la situación, por supuesto, si se trata de mujeres indígenas en lugares de donde vive, pues allí, digamos, te tiende a generar un incremento mayor
Y fíjate que efectivamente, Lucia, como tú lo señalas, esta encuesta que, por cierto, dicho sea de paso, próximos días se ha anunciado que entre el 11 y el 13 de agosto, pues va a haber otra publicación de una encuesta más específica sobre pobreza, que desglosa también el INEGI, que antes hacía la Coneva, Lucia, pero que con la desaparición de la Coneval, que por cierto sigue preocupando por la independencia aún de debate sobre los datos, digamos, se está por anunciar. Yo creo que sería interesante, digamos, seguir esta tendencia de revisar la situación ahora de pobreza más detallada que va a publicar el INEGI entre el 11 y el 13 de agosto, próximamente. Entonces yo creo que hay que seguir esta ruta y bueno, son algunos detalles de lo que a mí me gustaría ir comentando. Tengo algunas reflexiones que me gustaría luego, si escuchamos a Angélica, que por ahí está, comentar sobre estos datos y algunos elementos para analizar. Angélica de la Peña, pues ya por alusión se dice, ¿verdad? ¿Qué tendría, qué reflexión tienes precisamente de pues estos resultados de la encuesta y de lo que ya se ha venido compartiendo aquí por parte de Imelda? Bueno, queridas, creo que se reafirma en esta encuesta lo que hemos estado planteando siempre, las preocupaciones desde todos los ámbitos para lograr el avance de las mujeres, el adelanto de las mujeres. Las encuestas más amigables demuestran que nos llevará más de 130 años lograr una plena igualdad entre mujeres y hombres. Y la parte económica es, digamos, una cuestión totalmente sustantiva que refleja si realmente las mujeres tenemos el futuro promisorio que nos merecemos, si las niñas tienen garantizados todo su proyecto de vida, si derechos tan importantes como el derecho al descanso, el derecho al ocio, el derecho a ser lo que tú quieres ser, tener acceso a la cultura, al arte, al deporte, qué sé yo, pueden ser derechos también que las mujeres son reconocidos. Y todas estas encuestas, cada una de ellas, lo que nos está diciendo en sus datos es que las mujeres seguimos siendo discriminadas de todos estos derechos. Ciertamente, creo que uno de los pocos aciertos que tuvo el gobierno anterior es haber elevado el salario mínimo, reconocer derechos, por ejemplo, los derechos a las trabajadoras domésticas como un derecho fundamental, pero eso en contraparte, haber quitado las escuelas de tiempo completo, pues va en detrimento de los derechos de las mujeres, ¿sí? Al descanso, a tener constancia de que sus hijas van a estar bien en la escuela, van a tener ahí una seguridad que ahora ya no tienen. Tener constancia de que el derecho a la salud significa, como tú bien decías, no solamente ya no darte paracetamol, sino ya no darte absolutamente nada. Tener a la gente cooptada, a la gente más pobre cooptada en un padrón electoral para que vayan y voten a partir de recibir dinero, y si no vas, si no hay constancia de que tú fuiste a votar por Morena, entonces te quitan esa prebenda. O sea, es decir, en México, lo que señala esta encuesta, que ha sido debidamente analizada por nuestra querida compañera Imelda, refleja que los pendientes siguen ahí. Es decir, el techo de cristal no se ha roto. Las mujeres más pobres siguen siendo las más pobres. Y además, me parece muy importante señalarlo, hay una gran cantidad de demagogias que se ponen como un velo que impide ver los retos. Y me parece que los retos siguen siendo los mismos, se ratifican en esta encuesta y son definitivamente la necesidad de garantizar que las mujeres tengan más horas de descanso, que los hombres participen más, que quienes son contratadas por el mismo trabajo ganen lo mismo que gana un hombre por ese mismo trabajo, que derechos a tener
mejores condiciones para tu familia, efectivamente están garantizados no como una prebenda, no como una concesión, no como un regalo, sino como un derecho fundamental que el Estado tiene que otorgar. Yo creo que los hogares siguen siendo todavía hogares en donde hay mucha exclusión, particularmente de las mujeres, porque son las últimas en irse a dormir, son las primeras que se levantan a preparar todo lo que tiene que realizarse durante el día, inclusive las comidas tienen que hacerse desde un día anterior. Las mujeres, yo digo mucho, están planchando, están lavando, mientras que los hombres están sentados viendo el fútbol. Eso es lo que nos refleja todavía esta encuesta y sigue siendo uno de los retos importantes, sustantivos que tenemos que seguir poniendo en la mesa de discusión en la exigibilidad de estas políticas públicas. Y qué lejos, el dato que tú nos das es estremecedor, mi querida Angélica, 130 años. ¿Cuántas generaciones de mujeres todavía tienen que permanecer luchando precisamente para cerrar esas brechas de desigualdad? Y lo importante que es que precisamente las políticas que se desarrollen no tengan una función, digamos, de cooptación inmediata, sino realmente de ir al fondo de estas condiciones de desigualdad que Imelda nos ha planteado de manera muy clara. Y hablabas, Angélica, antes de irnos al corte de eso, de la situación económica, ¿cuál autonomía económica de las mujeres frente a esta realidad? Y no se ve por ningún lado la política gubernamental que se esté desarrollando para garantizar esa autonomía económica. Se dice que es muy importante, vemos hoy con los datos la trascendencia de ello, pero no vemos la respuesta estructural que realmente permita garantizar que las mujeres vayan cerrando antes de estos 130 años esas brechas de desigualdad que siguen permaneciendo. Vamos a ir a un corte de estación, estamos en la mesa política, no se vaya, estamos analizando precisamente lo que la encuesta nacional de ingresos del hogar nos está diciendo, especialmente mirando la situación de las mujeres. Volvemos. Aquí de regreso, esa canción se llama Tupé de Bife. Gracias, tía Car, gracias, Red Mesa Mujeres, gracias, Yadira Cortés. Nos dice Abdiel que la evidencia estadística da cuenta de la necesidad de continuar con acciones afirmativas ahora, pensando en la intencionalidad con enfoque de género. Ana Miria Valdés, muchas gracias, saludos también para ustedes. Yadira Cortés, recuerda precisamente que justo el trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres sustenta el 23% del Producto Interno Bruto. Saludos también a Yadira Cortés y a todas quienes nos están mirando. Angélica de la Peña, tú hablabas pues estos retos que todavía tenemos precisamente a la luz de estos resultados de la encuesta de los hogares y de lo que hoy nos está diciendo. Nos decía ya esta Imelda Marrufo tomando dos polos, ¿no? De edades. Las jóvenes que están recibiendo 69 centavos por cada peso que recibe su contraparte hombre masculino. Y las mujeres mayores de 60 años están recibiendo 44.5% menos que ellos. De eso estamos hablando, de estas desigualdades terribles que seguimos enfrentando, que no se resuelven solamente con dar dinero efectivo a las personas, sino hay una política atrás que realmente encamine hacia la autonomía económica y hacia la autonomía en general de las mujeres, Angélica. Pues sí, y mira, si los gobiernos siguen definiendo su accionar desde los populismos, desde el clientelismo, el corporativismo, entonces se sigue perpetuando la discriminación que las mujeres sufren desde siempre. La decisión de tomar medidas estructurales para resolver esa discriminación quedan
a un lado no son consideradas ni siquiera en la discusión de la definición de la política pública. Y los populismos además se caracterizan por ser muy demagogos, ¿no? Entonces nos dicen que están haciendo algo, pero ahora que lo compruebas, sabes que eso no es cierto. Y esta encuesta lo que nos está señalando es que no es verdad que las mujeres estén siendo tomadas en consideración en sus derechos en la política pública. Ahora bien, voy a decir algo que a lo mejor va a crear un gran debate. Pero mira, Lucía, nosotras siempre hemos trabajado todas porque tengamos a mujeres en los espacios de decisión, porque las mujeres son, nos explicaría la teoría, y bueno, desde el feminismo, claro que estamos totalmente convencidas de eso, sobre todo que lleguen feministas para que tengamos condiciones de que trabajen por los derechos de las mujeres. Cuando eso no se logra, entonces viene una discusión todavía mucho más pertinaz en el sentido de que, bueno, ¿y qué ganamos? ¿Qué hemos ganado las mujeres al tener, por ejemplo, en la definición del presupuesto de egresos de la Federación, la mitad de los 500 curules son mujeres, un poquito más? ¿Dónde está el anexo 13? ¿Dónde están las políticas presupuestarias que hemos decidido durante decenas de años atrás para garantizar que las mujeres tengan mejores condiciones de vida? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho esas mujeres? ¿Qué están haciendo esas mujeres para lograr que el impacto de la política pública efectivamente le dé beneficios a las mujeres, estén donde estén? Lo que nos dice esa encuesta es de que no ha cambiado. Seguimos estando abajo en el espectro humano respecto de que sí sigue prevaleciendo una diferencia por tu condición de o eres hombre o eres mujer. Y entonces me parece que necesitamos seguir insistiendo en que ciertamente hay que remontar la demagogia de que no es verdad que hemos llegado todas. No es verdad que con la sola presencia de una presidenta y de un gabinete paritario ciertamente se esté avanzando en los derechos de las mujeres. Ergo, yo esperaría que esta encuesta que hizo el INEGI sea tomada en consideración, esté en el escritorio de todas las y los asesores de quienes están en estos espacios de poder, quienes están tomando las decisiones, para que se tome en consideración y llame la atención respecto de que no se está atendiendo de manera debida la resolución de la discriminación de las mujeres y las niñas. Ese es el mensaje que nos está dando, ratificando esta encuesta. No es diferente a las anteriores. No es un asunto incluso de este gobierno. Lo tengo que aclarar, porque van a decir, es que ahora parece que no les gusta. No, es algo que se viene arrastrando hace mucho y es algo en que hemos insistido muchas generaciones atrás de que se corrija. Pero ahora lo que nos está diciendo es de que aún estando mujeres más paritariamente en el poder, no hemos logrado avanzar. Ese es el mensaje y yo creo que esa debe ser una preocupación que nosotras deberíamos estar reflexionando para seguir insistiendo que quienes lleguen representándonos de manera verdadera, de manera objetiva. Y que en el marco de esta conferencia regional sobre las mujeres, donde los gobiernos pues van a analizar precisamente cuáles son los retos, la encuesta llega en muy buen tiempo, porque la próxima semana pues tendremos aquí a todas las representantes de los ministerios de las mujeres, de las secretarías de igualdad, en fin, de instancias de gobierno que llegarán a México con estos datos. Y esto que tú señalas, Angélica, me parece nodal, que tendría que ser parte de la discusión de qué políticas se han hecho en la región que realmente coloquen en el centro, como tú lo decías, los derechos humanos de las mujeres, Imelda Marrufo. Y la sociedad civil, las organizaciones, las feministas, han sido clave precisamente para recordarle a estos gobiernos las deudas que tienen con las mujeres.
si bien se coloca en el centro el tema de cuidados, la autonomía, como le llaman ahora, la autonomía económica, es parte también de estas declaraciones que vemos en diferentes gobiernos, hoy con la presidenta Sheinbaum, en otro momento con otras presidentas o presidentes, porque de repente los señores se vuelven disque feministas y también hablan de las mujeres, ¿verdad? Aunque solo la usan, y ya lo decíamos en la semana pasada a propósito de Francia Márquez, ¿verdad? Y estos gobiernos de izquierda populista que hablan mucho de las mujeres, pero las quieren en el rincón calladitas y que no hagan ningún estropeo. Y es lo mismo que tenemos ahora. ¿Cómo unir esto, Imelda, con el encuentro de la conferencia regional? Sí, me parece muy importante esto que tú comentas, Lucía, porque efectivamente son parte de los debates, de las discusiones, de los acuerdos, de los consensos, pues de una gran parte de las compañeras feministas en el país que desde hace mucho tiempo hemos y han estado, digamos, en toda esta agenda, digamos, en pro de la igualdad. Y justamente parte, digamos, de los planteamientos que seguramente se harán en los distintos espacios que se promuevan en el contexto de esta conferencia, Lucía, tiene que ver con este reconocimiento y esta, pues, denuncia, ¿no? De que las mujeres, digamos, siguen destinando mucho tiempo de las tareas para el hogar, para los cuidados, Lucía, no remuneradas. Y cómo esto impacta en las condiciones de salud de todas nosotras. Y si bien es cierto que habrá de mencionarse seguramente en la conferencia que allí digamos pareciera, ¿verdad? Un incremento del 1% porcentual respecto del 2022 en esta encuesta de la que estamos haciendo referencia, lo cierto es que estamos igualito que en el 2020, Lucia, ¿verdad? Es decir, seguimos ganando, digamos, el 34% menos que los hombres. Pero además, Lucía, aparte de las discusiones, tiene que ver con que igual, ¿no? Sí es cierto que digamos que hay una diferencia salarial respecto del grado, del nivel de educación que tengas, de estudios académicos, pero lo cierto también es, Lucía, que aunque estudies más, vamos a decirlo así, ¿no? Posgrados, maestrías, lo que tú quieras, vas a seguir ganando menos que los hombres. Eso me parece sumamente importante comentarlo y creo que en torno a estas discusiones es que, digamos, ha generado una organización muy interesante, discusiones y debates de los que también la querida Angélica está más que enterada. Y aunque no podremos estar por muchos motivos, muchas de las mujeres, por algunos casos, porque no nos pudimos registrar porque la plataforma nos dio menos tiempo para registrar que a las funcionarias, etcétera, etcétera, la plataforma de esta conferencia de la organización pues tuvo también su efecto discriminador y así lo hemos señalado, ¿verdad, Angélica? Que para las mujeres de espacios de sociedad civil se nos dio menos tiempo que para otras mujeres y ya no nos permitió registrar. Lo cierto es que se está generando una discusión bien importante y que qué bueno, Lucía, qué bueno que sale esta encuesta porque finalmente son datos del INEGI, datos duros, datos que nosotras no nos los estamos inventando y que con esos por supuesto, tendrían que utilizarlo para todos los planteamientos que estamos haciendo desde ya, Lucía, de las políticas públicas que tendrán que redireccionarse para que no se siga como se tiene hasta ahorita esta política pública. Y que yo creo que eso es parte de los debates que las feministas como ustedes han ido colocando de manera muy puntual. Sin la voz crítica de las feministas, los gobiernos hacen lo que quieren y pueden inventar el hilo negro haciendo creer que es nuevo cuando realmente tiene mucho tiempo ya tejiéndose desde la sociedad civil. ¿Y a qué me refiero? Es decir, que hacer creer que llegamos todas, que con una cartilla que se entregue de manera masiva, las mujeres por sí solas van a tener un cambio sin una política que las acompañe y que pueda cerrar estas brechas de desigualdad, pues es volver a entregar la carga
y la responsabilidad a las mujeres y hacer a un lado la tarea que le toca a los gobiernos. Y me parece que eso es lo que no hay que perder de vista. Vamos a ir un corte de estación, no se vaya. Estamos en la mesa política analizando precisamente lo que esta encuesta de ingresos en el país nos está diciendo, gracias a las estaciones de Enesa Radio, de Radio Monarca y de Radio Joco por sumarse en esta difusión del pensamiento feminista. Vamos al corte de estación y volvemos. Tumbo de Lorena Bloom y Maleón es la canción que escuchamos. Les recuerdo 5535-084761, nuestra vía de contacto aquí en cabina, y también a través de las redes sociales de CIMAC Noticias nos puede encontrar. Recuerde usar los dos hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y bueno, pues saludos a Enesa Radio, a Radio Monarca, a Radio Joco por sumarse precisamente en esta programación e ir pues haciendo amplia la voz de las mujeres, que es tan importante. Estamos ya en el último segmento, mi querida Angélica de la Peña, Imelda Marrufo. ¿Hacia dónde, mi querida Angélica, habrá el Parlamento de mujeres, o bueno, habrá una reunión de mujeres parlamentarias de América Latina en la Cámara de Diputados la próxima semana? Habrá diferentes eventos en el marco de esta conferencia regional que empieza de una manera, yo diría, lastimosa, en el sentido de lo que ustedes ya señalaron, ¿no? Sí, el espacio para la sociedad civil está reducido, la división entre el movimiento feminista por estas eh, a- posiciones, ¿no? Que han colocado y que ya lo señalaba Marta Tagle la semana pasada también, pues que coloca mayores retos para ir, pues eso, empujando la política de igualdad que coloque en el centro a las mujeres, que es el sujeto político del feminismo, Angélica, y que es muy importante recordarlo también a las instituciones que fueron creadas por el feminismo, como los institutos, las secretarías, los ministerios de las mujeres, porque sin eso es muy fácil que se pierda hacia dónde tiene que encaminarse la política de igualdad, Angélica de la Peña. Pues sí, mira, querida Lucía, esta conferencia regional además se da en el marco de los 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. La Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, esta CEPAL, en la que muchas de nosotros hemos estado en varias ocasiones, pues fuimos testigas de una serie de acuerdos importantísimos. Parte de ellos hemos hablado ahorita antes de este tema, que tienen que ver con el adelanto de las mujeres, ¿sí? Influir en acuerdos para que los gobiernos se comprometan a trabajar en favor del adelanto de las mujeres de todas las edades y condiciones. Pero lamentablemente hay una discusión en el feminismo, pues yo diría más bien, en el feminismo siempre nos sentamos y discutimos y dividimos porque somos mujeres libres. Somos mujeres pensantes, no tenemos un solo pensamiento, sino justamente nos reunimos a pensar, a analizar desde todas las genealogías qué es lo que se tiene que definir, influir para lograr que las mujeres concreten ser sujetas plenas de derechos en todo el mundo, como uno de los grandes pendientes de la humanidad. La CEPAL nos ha reunido justamente para abordar temas específicos. Hay muchos temas pendientes. Parte de esta encuesta se destacó la necesidad de atender, por ejemplo, el sistema de cuidados, que ese es un tema importante. Pero hoy, por desgracia, muchas de las feministas que están integradas como feministas definidas como feministas abolicionistas, no fueron aceptados sus registros para estar en la conferencia. De manera que muchas que no nos apuntamos
por otras condiciones, no, seguramente si yo me apunto también me rechazan, pero las compañeras que fueron rechazadas por su pensamiento abolicionista, en donde ponen a discusión que la prostitución no es trabajo sexual, que ponen a discusión que la maternidad tiene que ser libre y voluntaria y no puedes pagar por tener un niño o niña, a una mujer pobre para que se embarace y luego haga felices a algunas personas que no fueron, sobre todo señores que no pueden gestar. Nos parece que es muy importante seguir discutiendo hasta dónde la industria farmacéutica transnacional influye en políticas públicas para mutilar cuerpos sanos de niños y niñas, que en vez de que sean atendidos desde la psiquiatría, su disforia de género de inicio rápido o autismo u otras situaciones que luego los llevan a tener una discusión de sí mismos socialmente respecto de que nacieron en sexo equivocado, en cuerpo equivocado. Y entonces tienes a niñas y niños como conejillos de indias en una hormonización cruzada, en una hormonización que les bloquea la pubertad, siendo personas menores de edad y algunas con serios problemas psiquiátricos de por vida, o cuando quieren destransicionar no lo pueden hacer. Es decir, son discusiones que se tienen que dar y que el feminismo lo ha puesto, porque justamente el que se diga que una persona que es hombre y ahora se viste de mujer porque se siente mujer y quiere entrar al baño de mujeres, que nos ha costado todavía. Yo recuerdo hace no muchos años, incluso siendo yo diputada federal, recibí a las doctoras de un importante centro de salud del estado, de estos que están ahí en siglo XXI, en ese conglomerado de hospitales, porque te estoy hablando de este siglo, donde llegan y nos dicen, a ver, es que no tenemos baños para las mujeres, no tenemos vestidores para las doctoras, y tenemos que hacerlo donde están los señores. Es decir, no es una graciosa concesión el que se definan que los baños de las mujeres son los espacios más seguros cuando tú quieres ir a incluso llevar a tu hijo pequeño, niño, porque sabes que no lo puedes mandar al baño de hombres solo, ¿sí? Y entonces las niñas tienen que estar en un espacio seguro. Y claro, nosotras sabemos defendernos, pero una niña o un niño no. De manera que ese tipo de discusiones me parece que no se pueden bloquear, no se pueden amenazar, no se pueden simplemente quitar de la agenda de una discusión que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y ahora el haber quitado el derecho de opinión, de la libertad de pensamiento de las feministas abolicionistas que quieren llevar estos temas a discusión porque sí nos competen, pero por ese pensamiento las excluyen, ¿sí? Porque así dice la convocatoria, se excluye, no se acepta el registro de personas que tienen un pensamiento trans excluyente. ¿Qué es eso? De manera que, tú bien lo mencionas, va a haber una reunión alterna en la Cámara de Diputados, en donde allí sí puede llegar quien sea, porque nosotras las feministas, hemos trabajado por la libertad de pensamiento contra un solo pensamiento. Hemos trabajado por el pensamiento crítico, por la libertad de dirimir todos los temas, cuanto más si se trata de nuestros derechos. Y, por supuesto, no vamos a permitir que se nos calle y vamos a estar ahí. Todas están invitadas incluso a tomar ese tema. Quienes piensan que el trabajo sexual es trabajo sexual y no es prostitución, no es explotación, pues que vayan y lo planteen. Y vamos a crear, yo soy simpatizante, Imelda seguramente también coincidirá conmigo, de que vamos a ser las primeras en asegurar un espacio seguro de discusión, sin gritos, sin amenazas, sin estar interrumpiendo a quien quiera llegar y plantear desde su ronco pecho si está de acuerdo en eso que quiere plantearnos o no, porque creo que tenemos que rescatar, insisto, la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico,
para platicar, discutir, hablar y analizar, no imponer pensamientos o puntos de vista. Y esta fragmentación, Imelda, ha debilitado la posición política del feminismo frente a estos gobiernos que han adoptado el discurso a veces feminista, solo el discurso, y ciertas partes del discurso cuando les conviene, pero no la práctica. Entonces, no hay un movimiento que les haga cara como en otro momento. Esto tiene impactos muy fuertes, no solamente en México, sino a nivel regional y mundial. Pero de cara a la conferencia regional, ¿cómo llega el movimiento feminista latinoamericano a esta situación? Pues, Lucia, yo por el contrario me siento muy contenta yo no sé si tú lo ves así, Angélica, pero si vas conmigo, yo me siento muy contenta por el grado de coordinación, de discusión y de organización que estamos teniendo en México, aún y reconociendo que algunas hemos estado casi, digamos, más observadoras, menos participantes, porque estamos un poco como esta encuesta nacional, ¿no? En estas, digamos, alrededores de la situación también de las condiciones para poder participar en estos espacios que implican recursos. Pero más allá de esto, yo me siento muy contenta porque compañeras como Alma Margarita, por ejemplo, que ha estado participando en otros momentos en esta mesa política, Lucía, y junto con otras muchas mujeres, feministas más, a las que yo admiro, reconozco y aprecio mucho, la verdad es que yo sí siento, Angélica, que se ha estado fortaleciendo los debates y las discusiones y frente a lo que Lucía nos pregunta, nos plantea, a mí me parece que si llegamos, ¿no? Entendiendo que yo me siento representada en estos espacios junto con Andrea, Medina y otras más, la verdad es que Lucía, yo creo que llegamos con más fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos que acaba de pasar la CEDAW hace algunos meses atrás, apenas, Lucía. O sea, y que por supuesto estamos esperando una amplia convocatoria que todavía no llega para poder discutir, ¿no? Respecto de las obligaciones que México tiene de cumplir con la CEDAW. Si bien es cierto, reconocemos que en el Senado de la República, algunas senadoras como Amalia, Malú, por supuesto, ya hicieron, Malú Michel, una convocatoria muy interesante para hablar de la agenda legislativa, ¿no? Me parece que en el caso de el Poder Ejecutivo no se ha dado tal. Por eso creo que es un buen momento, Lucía, de esta gran organización que me parece que ya se hacía necesaria, porque también, Angélica, tenemos nuestras propias diferencias en estos espacios, las reconocemos y aún así, digamos, vamos juntas en una agenda de discusión y de debate. Y que claro, digo, nada más recordar a propósito de lo que señala Simelda de CEDAW, pues la respuesta de la secretaria de las mujeres fue que iba a haber mesas de trabajo con las organizaciones, que en agosto iban a iniciar, si mi memoria no me falla, pero bueno, la realidad es que después que se le entrevistó por parte de CIMAC Noticias, pues dijo que no, que a lo mejor para finales del año, pero que, es decir, ahí están como estos em, usos del discurso, ¿no? De las promesas al aire y luego en la práctica reunirse con tres ya es haber convocado a la sociedad civil y no es así. Una frase, mi querida Angélica de la Peña, con la que hay que cerrar esta conversación a la luz de la encuesta y a la luz de la conferencia regional. Bueno, pues la que ya es universal por la vida y la libertad de las mujeres. Todos los derechos para todas. Mi querida Imelda, una frase con la que cierras esta transmisión. Pues, digamos, contenta por el encuentro y los encuentros que tendremos en los próximos días, Angélica. Saludos a quienes nos siguen, por supuesto, y gracias por el espacio, Lucía Lagunes, por estos temas que nos permites colocar. Pues el espacio es de ustedes, es para todas las mujeres, así que seguiremos construyendo juntas. Y bueno, pues nos despedimos de la audiencia. Gracias a quienes se sumaron en esta transmisión, quienes nos están escuchando a través de las diferentes radios que se suman. Pues recordar que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván,
quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de La Mesa Política, una mirada feminista para avanzar a la igualdad. Y recuerde que nos puede escuchar todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 de FM en Nesa Radio y de manera simultánea Radio Monarca 106.7 de FM y también Radio Joco 106.9 de FM. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Gracias a las audiencias de estas radios hermanas y nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de La Mesa Política. Tenga excelente semana. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.